días a todos. Hoy es 20 de agosto de la semana precisamente 20 del tiempo ordinario y en este día la Iglesia celebra la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Como todos los viernes tiene el tinte penitencial, volver a Dios, conversión, confesión, vuelta al Señor. Y también el mirar la cruz de Cristo, mirar ese amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, muriendo en la cruz y dándonos vida. El Evangelio de hoy es Mateo 22, 34 al 40. En sus homilías sobre el amor de Dios, San Bernardo, empieza formulando dos preguntas. ¿Sabéis que debemos amar a Dios? Y responde: debemos amarle por sí mismo y no tanto por los beneficios que podamos recibir de él. Entonces, segunda pregunta: ¿cuál debe ser la medida del amor de Dios? Y su respuesta fue: la medida del amor de Dios es amar sin medida. Un amor que hoy el Evangelio nos enseña que une en un solo amor el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque uno solo es nuestro corazón y con él a ambos debemos amar. Un amor que nos une a él como el amor de Ruth a su suegra. Escuchamos en la primera lectura Noemí, la suegra de Ruth: donde tú vayas, yo iré. Se trata en el Evangelio de dejar claro que Jesús no sabe interpretar la ley y que por tanto no es una persona digna de crédito. Eso es lo que quieren los fariseos, ¿no? La pregunta es difícil. Entre los judíos había entonces gran división de opiniones acerca de cuál era el mandamiento más importante. El estudio de la ley les había llevado a deducir de ella una serie interminable de mandamientos, hasta llegar a sus 248 preceptos y 365 prohibiciones. Con el fin de vivir en total fidelidad a la ley, habían multiplicado tanto los mandamientos que eran incapaces no ya de cumplirlos, sino incluso de recordarlos. Mediante eruditas disquisiciones, los maestros de la ley trataban de establecer una jerarquía entre sus normas, y quieren involucrar en esta discusión al propio Jesús, ¿no? Jesús les responde: el mandamiento principal es el amor a Dios, recitado diariamente por los judíos como parte de su oración. Shema Israel, escucha Israel. El primero de los mandamientos es pues el amor a Dios. Este amor debe ser con todo el corazón, íntegro, no dividido, con toda el alma, con la vida entera y con toda la mente, en una búsqueda del conocimiento pleno de Dios. Pero Jesús, no conforme con haber respondido a la pregunta, propone un segundo mandamiento, semejante en importancia al anterior. Jesús cita de nuevo la Escritura, esta vez un pasaje del libro del Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la época en que se escribe el Evangelio se discutía acerca de si prójimo era solo quien pertenecía al pueblo de Israel o también el extranjero que se había instalado en sus tierras. Jesús amplía el sentido de prójimo a todos los seres humanos, incluso los enemigos, ¿no? Este amor no es un sentimiento o una simpatía que brota espontáneamente, sino un comportamiento solidario. En este sentido, prójimo es especialmente todo ser humano, débil, necesitado, enfermo. El amor al prójimo es un mandamiento semejante al del amor de Dios. Pero Jesús aún da un paso más, mostrando dónde encontrar el fundamento de la ley, de la que su interlocutor es experto. Utilizando un recurso propio de los buenos conocedores de la ley, une dos citas de la Escritura, relacionando dos mandamientos que en su origen estaban separados. Ambos mandamientos son semejantes, dice el texto, y constituyen el fundamento de la ley y los profetas, es decir,
lo que los cristianos de la época del evangelista conocían como Antiguo Testamento. Lo verdaderamente importante no es saber cuál es el mandamiento principal, sino dónde está el origen de todos ellos. El mandamiento del amor a Dios y el prójimo se derivan todas las enseñanzas de la ley y los profetas, ¿no? Por tanto, es una invitación a abrir nuestra vida a Dios y al prójimo, ¿eh? El amor es propuesto como la clave de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y está indisolublemente unidas, ¿no? Comprometiéndonos todos en la construcción del reino desde estos valores que le son propios, ¿no? Decía que hoy es la memoria de San Bernardo de Clairvaux o de Clairvaux en francés, ¿no? Nació en el castillo de Fontaine-le-Dijon, en Borgoña, en Francia, en el año 1090, con el nombre de Pila de Bernard de Fontaine. Fue el tercero de 7 hermanos. Su padre era caballero del duque de Borgoña y lo educó en la escuela clerical de Châtillon-sur-Seine. Después de la muerte de su madre, entró en la orden del Císter. Esta orden había sido fundada pocos años antes por Roberto de Molesmes bajo la regla de San Benito. Solo tenía un monasterio y por la dureza de vida que llevaban tenían pocos miembros. Tal monasterio se encontraba cercano a su casa paterna. Odón, duque de Borgoña, su benefactor, contribuyó con la construcción de este primer monasterio. Igualmente le donó tierras y ganados. Cuando a los 23 años, en el año 1113, ingresó como novicio en la orden del Císter, le acompañaban 4 hermanos, un tío y algunos amigos. Previamente los había probado durante 6 meses, asegurándose de su lealtad y formando un grupo muy unido. El convencer a tantos fue una labor ardua, especialmente a su hermano Guido, que estaba casado y tenía 2 hijas, y que finalmente dejó su familia y entró en la orden. Posteriormente entraría en la orden su padre y su hermano menor. En 1115, Stephen Harding, el abad del Císter, ante el doble problema de la masiva presencia del clan de los Fontaine y el repentino hacinamiento que había provocado en su monasterio, decidió enviar a Bernardo a fundar el monasterio de Claraval, una de las primeras fundaciones cistercienses. Fue designado abad del nuevo monasterio, puesto que desempeñó hasta su muerte. Fue el obispo de Chalon-sur-Marne, el filósofo Guillermo de Champeaux, quien le ordenó sacerdote y le bendijo como abad. El inicio de Clairvaux fue muy duro. El régimen impuesto por Bernardo era muy austero y afectó a su salud. Guillermo de Champeaux debió intervenir, delegado por el capítulo general del Císter, para vigilar la salud de Bernardo, suavizando la falta de alimentación y la mortificación implacable que se imponía a sí mismo. Este se vio obligado a dejar la comunidad y trasladarse a una cabaña que le servía de enfermería y donde era atendido por unos curanderos. A lo largo de su vida fundó 68 monasterios distribuidos por toda Europa. Los inicios fueron lentos. En los 10 primeros años solo se establecieron 3 nuevas fundaciones, 3 fontanas, Fontenay, Fongy, y a partir de 1130 se extienden las primeras abadías por Alemania, Inglaterra y España. Moreluela, en 1132. Espiritualmente fue un místico y se le considera uno de los fundadores de la mística medieval. Tuvo una gran influencia en el desarrollo de la devoción a la Virgen María. Bernardo fue un inspirador y organizador de las órdenes militares, creadas para acoger y defender a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa y para combatir el Islam. Así tuvo gran influencia en la creación y expansión de la Orden del Temple, redactó sus estatutos e hizo conocerla en el Concilio de Troyes en 1128. En 1130, el cisma del antipapa Anacleto lo apartó de la vida monástica en clausura y comenzó una intensa actividad pública en defensa de Inocencio II,
Estuvo movilizado de 1130 a 1137 e hizo del abad uno de los políticos más influyentes de su tiempo. Predicó, recorrió toda Europa, podemos decir, o lo conocido en aquel momento. Su mayor y más trágica empresa fue la Segunda Cruzada, cuya predicación fue por completo obra de San Bernardo. Allí apareció con toda su fuerza y con toda su debilidad su ideal religioso. Su fracaso afectó negativamente a su influencia y a su figura carismática, excepcional hasta entonces tanto en el poder religioso como político. En 1153 enfermó del estómago, no retenía la comida y las piernas se le hinchaban. Quedó muy débil y murió. Fue canonizado el 18 de enero de 1174 por el Papa Alejandro III, siendo declarado doctor de la Iglesia por Pío VIII en 1830. Su fiesta litúrgica se celebra en este día 20 de agosto, aniversario de su muerte, siendo el santo patrón de Gibraltar, de Algeciras y de los trabajadores agrícolas y del Queen's College de Cambridge. Sus atributos iconográficos son la pluma, el libro, el perro, el dragón, la colmena y la figura de la Virgen María. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre y también especialmente a la Orden del Císter. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.